Ya. Vamos a ver el concepto de software. Conviene tener presente el tema en sí, lo que estamos tratando. El software lo podemos definir como un conjunto de programas, ¿no? Que tiene tres elementos, ¿no? Ahí ustedes observan, por un lado el programa o los programas, por otro lado la documentación asociada al programa, por otro lado pues es los datos que maneja ese programa, ¿no? Por lo tanto son tres elementos, son los que componen el software. Tendemos a veces a confundir el software directamente con el programa. ¿Qué características principales tiene el software, ¿no? Por un lado, podemos intuir que cada producto o software que vamos a desarrollar implica, ¿no? Algunas características. Por otro lado, desarrollar una aplicación software requiere ciertos pasos previos diferente a cada proyecto. Tenemos que comprender qué proyecto vamos a desarrollar, el cliente, qué es lo que va a requerir, ¿no? Sobre todo para poder desarrollar con ese objetivo el proyecto. Y esos pasos son diferentes para cada tipo de aplicación. Por lo tanto, el desarrollo de software es algo bastante diferente, ¿no? a la producción, por ejemplo, industrial, donde el ámbito industrial, pues vamos a encontrar la parte de personas, ¿no? De algo mecánico, ¿no? Aquí, pues, se requiere, ¿no? Un análisis, ¿no? Previo. Además, el software generalmente no se deteriora o degrada igual en las mismas características, salvo que el sistema donde se esté instalando sí se vaya degradando, ¿no? Por lo tanto, y resumiendo un poco los componentes del software, vamos a desarrollar, ¿no? O vamos a considerar tres. Por un lado, el programa, los programas, podremos decir que es la parte principal. Un programa, como iríamos más viendo más adelante, es una secuencia de instrucciones que resuelven una tarea o un programa. Existen aplicaciones o existen software que únicamente se compone de un programa, ¿no? Como también de varios, ¿no? Enlazados. Además de los programas, tenemos los datos que gestionan estos programas. Se van a almacenar en una base de datos que se va a trabajar, ¿no? Alguna información vinculada. Si tenemos, por ejemplo, una aplicación para gestionar el inventario de una tienda, pues los datos de los productos tenemos que tener en stock, ¿no? El otro detalle es la parte asociada al programa. Y aquí tenemos que distinguir dos tipos de documentación orientada al usuario, donde se le explique al usuario cómo utilizar el programa, lo que sería un manual de usuario. Y por el otro lado, la documentación orientada a los desarrolladores, donde explica cómo se está construyendo ese software, elementos que componen los futuros mantenimientos y actualizaciones. Y recordar fácilmente cómo está estructurado, qué tipos de software existen principalmente, ¿no? ¿Qué tipos de software existen? Podemos hablar fundamentalmente de dos tipos, ¿no? Por un lado, pues lo que es la parte de software de aplicación que ya hemos visto en otros temas, que también comprende, pues, ¿no? Los procesadores de texto como ejemplo, hojas de cálculo, programas de dibujo, ¿no? Y así tipos de gráfico, una variedad. Por el otro lado tenemos el software de sistema, que es un software que funciona por debajo, ¿no? Que permite gestionar el ordenador y que el resto de programas de texto de software, ¿no? De aplicación puedan ejecutarse. Aquí hablaríamos una variedad, ¿no? Y obviamente pues esto se instala en el programa. Otro software como por ejemplo los compiladores que permiten traducir programas hechos en un lenguaje. Ahora veremos el concepto del lenguaje de programación. Veremos para qué se utiliza y qué tipos hay. Principalmente un lenguaje de programación es un lenguaje formal. Eso quiere decir que es un lenguaje que tiene una serie de reglas gramaticales estrictas y bien definidas que indican en qué orden hay que colocar los elementos o las palabras que conforman este lenguaje. De esta forma proporcionamos al programador una herramienta muy útil para poder escribir las instrucciones que tiene que tener en cuenta para ejecutar y resolver una determinada tarea.
Existen principalmente dos tipos de lenguaje. Lo que consideramos lenguaje de alto nivel son lenguajes que a simple vista son comprensibles por el ser humano. La mayoría de ellos, prácticamente todos, están formados por una serie de palabras en inglés, de manera que leyendo la secuencia de palabras se intuye más o menos lo que quiere hacer cada instrucción. Y esos lenguajes deben ser traducidos por el ordenador a un lenguaje comprensible por la máquina. Por lo tanto, son menos eficientes en el sentido de que hay que hacer ese paso previo y el código que se genera, ¿no? Para optimizar y para lograr ejecutarlo. Sin embargo, la mayoría de lenguajes, prácticamente todos los lenguajes que utilizamos actualmente son de alto nivel. Hablamos como por ejemplo Java, C, C Sharp, Python, PHP, JavaScript, ¿no? La inmensa mayoría de lenguajes populares que hoy en día no son de alto nivel. Del otro lado tenemos los denominados lenguajes de bajo nivel, ¿no? Son lenguajes comprensibles directamente porque el ordenador, ¿no? Pero a cambio muy difíciles de entender por el ser humano. A cambio son más eficientes porque son más fácilmente o son fáciles de traducir al código máquina. Fundamentalmente aquí hablamos de lenguajes ensambladores y para la arquitectura de hardware que se dispone, ¿no? Se tiene un propio conjunto de instrucciones. Pero insistimos, son lenguajes difíciles de entender, ¿ya? La lógica de programación es difícil de asimilar. Por lo tanto, aquí nos vamos a centrar en analizar lenguajes de alto nivel, que son los más que se utiliza actualmente. Comencemos. C es un lenguaje que surgió a fines de los años 60, principios de los 70, se convirtió en algo muy popular. De hecho, es la base de muchos lenguajes que ahora existen como C++, Java, C Sharp, etc. Muchos han cogido, ¿no? Muchos han cogido como base a este lenguaje, ¿no? Una de las características principales de C es que podríamos considerarlo un lenguaje no tanto de alto nivel, sino quizás de medio, porque proporciona no por su propio sintaxis es comprensible al ser humano, ¿ya? Te permite acceder directamente a la memoria y al hardware del equipo, con lo que podríamos obtener mayor eficiencia, que es una de las características de los lenguajes de alto nivel. ¿Sí? Por ejemplo, desarrollar sistemas operativos como la familia Linux, librerías para el desarrollo, por ejemplo, las aplicaciones gráficas, videos, etcétera, videojuegos, ¿no? Compiladores que transformen un lenguaje determinado en un código máquina entendible por el ordenador y en definitiva diferentes tipos de tareas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo sería un programita, ¿no? Sencillo escrito en C. En este programa simplemente mostraremos el mensaje de hola por pantalla y para ello primero deberíamos utilizar lo que se le denomina una directiva llamada include, ¿no? Para incorporar una serie de funcionalidades básicas del lenguaje C, como por ejemplo el sacar el mensaje de pantalla y después todo el código que vamos a ejecutar de un bloque llamado main, ¿no? Que es el programa principal entre las llaves. Incluimos las instrucciones que vamos a ejecutar en este bloque main. Fundamentalmente aquí ejecutamos una instrucción llamada printf incorporada a través de la librería PCB, lo que muestra por pantalla el mensaje que indicamos, en este caso el hola, el hello, ¿no? ¿No? Es pues directamente lo normal, ¿no? Al finalizar, que no tendríamos ningún inconveniente. En este caso, como solamente vamos a mostrar por pantalla el mensaje hola, no tiene por qué terminar pues algo erróneo. Pasemos a otro lenguaje de alto nivel, un poco más reciente, que es el lenguaje Java. ¿No? En los años 90, creada por la empresa Sun Microsystem, ¿no? Microsystem, y luego viene pasando a manos de Oracle, ya en la actualidad, ¿no? Es un lenguaje multiplataforma, es decir, que podemos ejecutar aplicaciones Java en diferentes dispositivos, desde Windows, Linux, Mac, dispositivos móviles. Más adelante veremos en qué consiste el paradigma orientado a objetos y cómo trabajar en ellas. Es un lenguaje de alto nivel, a diferencia de C, no dispone las funcionalidades de bajo nivel para acceder. Tiene esas restricciones, con lo cual los programas escritos en Java son menos eficientes, ¿no? Son menos eficientes. Y por último, comentar que su uso está muy diversificado
Ya podemos utilizar el lenguaje Java para desarrollar tanto aplicaciones web como por ejemplo utilizar un framework, script o la página JSP, aplicaciones de escritorio e incluso aplicaciones gráficas de escritorio. Utilizaríamos la librería FX, ¿no? Para la parte móvil. Desarrollar, por ejemplo, videojuegos, accesos, bueno, una variedad, ¿no? Como sería un programa, el término de hola, ¿no? Todos los fragmentos de código en Java deben estar incorporados dentro de una clase, de manera que definiremos una clase con el nombre que queramos y dentro, ¿no? Y el problema principal se llamaría pues main, ¿no? De igual que ocurre en C, ¿no? Esto establece Java que tiene que tener una función principal dentro de las llaves, ¿ya? Para poder tener en pantalla. Utilizamos la instrucción system punto a punto prints, ¿no? Que sería equivalente a instrucción print de impresión, printf, ¿no? Que hemos visto en C, y mostramos por pantalla el mensaje que indiquemos dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros pues tendríamos. Ahora, si hablamos del tercero, también muy popular hoy día es Python, ¿no? También creado en los 90, también es un lenguaje multiplataforma y es un lenguaje multiparadigma. Esto significa que nos obliga, como el caso de Java, a trabajar con clases si no queremos optar por utilizar clases o no utilizarlas, y se adapta a diferentes maneras de conseguir programas. Normalmente el código que escribimos en Python puede ser significativamente más corto que se trabaja, ¿no? En Java, en C Sharp, en C++, etc. Y también, al igual que Java, su uso está cada vez más diversificado. Podemos construir aplicaciones web, por ejemplo, utilizando framework llamado Django. Podemos utilizar o implementar incluso scripts, ¿no? Para gestionar el sistema, como videojuegos, incluyendo librerías, Paint Game, etc. Entonces, como vemos, es un lenguaje también muy popular y muy diversificado. ¿Cómo construiríamos un programa que dijese hola, ¿no? Por pantalla en Python? Pues como vemos, simplemente con la instrucción paint, donde indicamos el mensaje que queremos sacar, el término de hola, ¿no? Ni siquiera necesitamos un bloque main como lo hace pues Java, ¿no? Ni mucho menos necesitamos una clase como si nos obliga a Java para englobar o encuadrar dentro de este programa principal, ¿no? Pues como vemos, existen diferentes sintaxis, diferentes conjuntos de instrucciones para los diferentes lenguajes de programación, con la misma finalidad para desarrollar y elaborar los programas.